Y el día de hoy nos está acompañando en esta ocasión, como cada jueves, en nuestra mesa de Heterogénea, todo un sentimiento. Tenemos de invitada a Lucía Coronel, directora del Centro Oftalmológico del Che Guevara. Primero le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estar presente aquí en nuestra mesa. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, buenas tardes para todos. Bien, intentamos así ya el comienzo del día de hoy para saber mucho más sobre este centro oftalmológico y cómo ve la medicina dentro de Cuba como algo especial. Bueno, yo tuve el privilegio de formarme allá en Cuba con un programa de becas que implementó el gobierno cubano para formar jóvenes latinoamericanos a partir del año 99, con el objetivo de que sean recursos humanos formados para el trabajo con una mirada de la medicina de salud comunitaria, digamos, de trabajar sobre todo para esos sectores a donde nunca había llegado la medicina o ha llegado la medicina, porque sabemos que en muchos países de Latinoamérica y otros países del tercer mundo hay sectores de la población bastante grandes, de zonas rurales, lugares apartados, o a veces de las mismas ciudades, pero con condiciones de vida difíciles que no acceden a la medicina por diferentes motivos. Entonces, en ese sentido, la idea de Fidel Castro, digamos el comandante histórico de la revolución, fue formar unos 10.000 jóvenes, ya se extendió un poco, pero la idea fue originalmente formar 10 jóvenes de toda América Latina, de los sectores más humildes o necesitados, que después vuelvan a llevar salud allí donde no lo había. En ese sentido, esa es la primera diferencia de la medicina en Cuba, que aquí, que la medicina allá tiene un sentido totalmente público, está, digamos, garantizada para el 100% de la población, está garantizado el acceso, pero además con un enfoque en la atención primaria de salud, o sea, el médico ahí en el lugar donde la gente vive y trabaja para conocer su problemática con un sentido social, y no el médico en el hospital con mucho aparato, o sea, eso lo hay, está garantizado, pero antes se trabaja mucho la prevención y la promoción de salud. Qué tan importante eso, ¿no? Tan importante para no llegar a un riesgo para una enfermedad, ¿no? De acudir el primer punto neurálgico de una enfermedad. Exactamente, porque además la mayoría de las enfermedades, bueno, por supuesto hay una base genética, una base biológica, pero la mayoría de las enfermedades del común de la gente tiene que ver con las condiciones de vida, con la posibilidad de alimentarse correctamente, de vivir sin estrés, de tener un trabajo digno, de poder estudiarse, o sea, todo eso es la salud. Entonces esa visión es la que a nosotros, la que sostiene la salud en Cuba, que es de una salud que no es solo que no esté enfermo, que no me duela nada, o sea, que no tenga enfermedad, sino la salud como capacidad de, digamos, de enfrentar las dificultades, de unirnos, salir adelante, o sea, la felicidad de la gente en todo sentido, ¿no? Salud más amplio que no enfermedad. ¿Tenían que tener un requisito en el sentido de decir latinoamericano de algún lugar específico que tuvieran para poder ser llamados? Bueno, en el caso de eso era diferente en cada país porque Cuba otorgaba las becas en la mayoría de los casos a los gobiernos, y los gobiernos entregaban las becas. En Argentina, cuando yo me fui, estaba el gobierno de Carlos Menem, no había muy buenas relaciones de hecho no había embajador en Cuba de Argentina cuando yo llegué en el 99. Entonces aquí y en algunos otros lugares se dieron las becas a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. En mi caso, yo accedí a la beca a través de mi organización, que en ese momento estaba en la agrupación Hijos, que nuclea Hijos Desaparecidos, y bueno, ahí los cubanos a los primeros que ofrecieron las becas y la mayor cantidad fue a Hijos, ¿no? Y bueno, una mirada focalizada para eso. Y entonces, bueno, ahí yo tuve la oportunidad de ir con otros 5 compañeros de Hijos en ese momento, de todo el país, y bueno, por eso es que yo accedí, ¿no? a esa ¿Cuánto tiempo de preparación tuviste en Cuba? Y 6 años y medio es la carrera, y después yo regresé, ya trabajando en el programa Operación Milagro, a hacer mi especialidad, que también la hice en Cuba, mi especialidad de epidemiología, y bueno, en total estuve unos 11, 12 años en Cuba. Bastante. Es una pregunta, ¿por qué Operación Milagro? Bueno, Operación Milagro es un programa de salud visual que surge en el año 2004, ya que Cuba tiene una historia de colaboración en salud y en educación con muchos pueblos
que necesitaron su ayuda por la cantidad de recursos humanos formados que tiene Cuba, colabora con otros países solidariamente. En ese sentido, en Venezuela se estaba llevando a cabo el plan de alfabetización para adultos, Yo sí puedo, Yo sí puedo, sí puedo. que se está... ¿Hubo algo parecido acá en Argentina? Acá también está como implementado y se hacen en bastantes provincias, incluida Córdoba, en Río Cuarto, en varios lugares se está trabajando este plan de alfabetización cubano que se aplica en muchos lugares del mundo. Entonces, en ese momento, los profesores cubanos, los maestros cubanos que estaban alfabetizando población mayor en Venezuela, empezaron a notar que mucha gente no podía estudiar, aprender a leer y escribir por problemas de la vista. Y ahí buceando sale una realidad de casi todos nuestros países, y es que la más común causa de ceguera en las personas es la catarata. Que la catarata es un problema muy común, casi, digamos, producto del envejecimiento, y que la vamos a tener casi todos los que lleguemos a más de determinada edad. O sea, es como la cana del pelo, la catarata es el envejecimiento del ojo. Y es un problema de salud que si no se opera, la persona queda ciega. Y la operación es una operación muy sencilla, de unos 20 minutos, 30 minutos a lo máximo, muy fácil, o sea, dentro de lo que son los procedimientos quirúrgicos es muy sencilla. Y entonces Cuba se ofreció a operar, pero además se ofreció a operar a esos venezolanos que no podían acceder a esa cirugía, porque a pesar de ser muy sencilla, es cara, muy cara. Vos ahora mismo escuchaste recién un compañero que decía que aquí le había salido 12.000 pesos la cirugía de un ojo. Bueno, Cuba se propone luchar también, además del analfabetismo, contra la ceguera prevenible por catarata, y se crea este programa Operación Milagro, que se dedica a eso justamente, a diagnosticar y operar gratuitamente, completamente gratuito para la persona, de este problema de la vista. Además de gratuito, pretende que también los médicos salgamos de las cuatro paredes de un hospital y vayamos, eso, ¿no? y vayamos a buscar esos casos de catarata en la comunidad, porque muchas veces la gente no accede a operarse, no solo porque puede no tener la plata, porque esto se hace en los hospitales públicos, pero a la gente le cuesta muchísimo trasladarse. Hay personas que no tienen, porque a veces nos olvidamos que la accesibilidad no es solo no pagar, sino primero tener para llegar al hospital, tener para comprar los medicamentos, conseguir turnos, y además saber que lo que tienen tiene cura. Entonces esa es nuestra tarea también, salir a buscar a las personas y acercarles esta posibilidad de recuperar su visión gracias a una cirugía, y completamente gratuito y con un trato humano, que es lo que pretendemos y que a veces no siempre es así. ¿Estás formando alguna escuela aquí dentro de Argentina de preparación, trayendo lo que es la estructura, trayendo lo que es las enseñanzas para esas operaciones? Bueno, nosotros, la idea es multiplicar esta experiencia, en el sentido de que los recursos humanos en salud puedan también podamos unir esfuerzos en esto de hacer experiencias digamos, comunitarias de salud, experiencias de mejora, de lucha por el derecho a la salud. Y acá hay mucha gente trabajando y haciendo cosas, experiencias muy interesantes en salud, tratando de romper con esa medicina, digamos que distante de la persona, deshumanizada, y además basada en como si fuese un negocio y no como un derecho. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos multiplicar la experiencia, y también el tema de la docencia es importante para nosotros, y bueno, tiene su aspecto de formación y docencia también el centro oftalmológico. ¿En cuántos países latinoamericanos hay? Operación Milagro hoy está en 14 países del mundo, incluidos algunos países de África, del norte de África, Argelia, por ejemplo, en Sudáfrica también estuvieron. Bueno, hay diferentes países donde estuvo Operación Milagro, y que otros países donde también estuvo antes, y ya que, digamos, los médicos cubanos se fueron, que estaban en su momento operando, y quedaron recursos humanos del país que ya Cuba los formó, haciéndose cargo de estos centros oftalmológicos. ¿Cómo se inició acá en Argentina, en Córdoba? En Argentina comenzamos en el año 2006, en una primera instancia. La gente se operaba en Bolivia, ya que en la frontera de Bolivia con Argentina, tanto en La Quiaca, o sea, Villazón, que es frontera con La Quiaca, en Jujuy, y Yacuiba, que es frontera con Salta, hay centros oftalmológicos de este mismo programa operando gratuitamente a población boliviana. Pero la gente de Argentina, de esa zona, se trasladaba al saber que había médicos cubanos que operaban gratis, y se iban y después quedaban sin hacerse los controles. Entonces se decidió formar, digamos, un grupo de médicos que nos habíamos recibido allá para
poder traer la misión, buscar a los pacientes, llevarlos a hacer un acompañamiento y los postoperatorios. Así se operaron casi 35.000 pacientes argentinos de muchas provincias en Bolivia. Nosotros los llevábamos y los traíamos y le hacíamos los controles aquí, pero siempre soñamos con la posibilidad de operar en territorio argentino y bueno, en el año 2009 se inauguró un centro oftalmológico de operación, el Centro Oftalmológico de Operación Milagro aquí en territorio argentino, en lo que eran las instalaciones, las instalaciones, de la Clínica Cooperativa Junín, en de Anfunes y Cañada, porque ellos nos abrieron las puertas y nos dieron espacio para poder instalar ahí. Ahí hicimos un trabajo durante 4 años sin parar, pero bueno, nos fue quedando chico y ahora recientemente acabamos de inaugurar nuestro propio lugar, nuestro propio edificio. Que vos estuviste en la inauguración, habrás visto que está muy lindo, es amplio. Espectacular. Y bueno, y ya empezamos a operar ahí. Aclaro que los médicos, por más que es un programa cubano y tenemos un asesor cubano que supervisa todo, oftalmólogo, docente de Cuba, los médicos que operan son argentinos, son todos médicos, algunos recibidos en Cuba, otros graduados aquí, oftalmólogos de aquí de Córdoba, recibidos aquí, de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajan con nosotros y bueno, pero han sido formados con los objetivos y sobre todo los principios de Operación Milagro. Uh-huh. Vamos a una pausita musical. Aquí venimos de esta pausita musical y seguimos con más Atado a un Sentimiento como cada jueves. Y tenemos invitados, seguimos con más un invitado con Lucía Coronel. Dentro de la parte que estábamos haciendo de Lucía, porque los oyentes supieran quién tenemos invitados, de que dictaba una clase, lo que es en Villa Libertador, se dijo cerca del barrio, sí, donde no sabía, nomás pegadito y nomás cerquita. Contar un poquito de eso, que me gustó mucho, la verdad, que se pueda estar en Villa Libertador, tener... Sí, mirá, es muy lindo lo que pasó en Villa Libertador, porque ahí yo no me incorporé desde el principio a la Tecnicatura de Enfermería que ahora está ahí, me incorporé una vez que ya estaba instalada, pero... El proyecto fue buscar de gente del bar, de la zona, de la villa, con médicos de algunas de las salitas de salud que estaban en ese momento, querían buscar una salida laboral para la gente de Villa Libertador, que por ahí le era dificultoso para estudiar una carrera o un terciario, o sea, no había ninguna oferta educativa para que la gente pueda seguir estudiando en Villa Libertador con la población que tiene. Entonces se peleó, se gestionó, se luchó por el bar, por la gente de la zona y se logró un anexo de Tecnicatura de Enfermería y una Tecnicatura de Software. Las dos se dan en horario nocturno, ahí en la Escuela Marta Juana González, casi frente al Hospital del Sur. Y bueno, yo estoy desde hace unos añitos, hace 3 añitos dando docencia ahí. Doy la materia de Salud Pública y Epidemiología a las estudiantes de primer año. Y bueno, es muy linda experiencia porque son enfermería. Primero que es una satisfacción formar recursos humanos en salud que además sean del lugar y que después van a trabajar en esa zona con la necesidad de enfermeros que tiene. En toda la provincia hay mucha necesidad de recursos en salud. Bueno, estas son la mayoría mujeres que viven ahí en Villa Libertador, que se están formando ahí, que quizás mañana trabajen en la misma zona, conozcan su barrio, su problemática y sean mucho mejor enfermera que otra que no conoce la zona. O sea, ya sabe toda la problemática del barrio. Exacto, y tienen un mayor compromiso porque es su gente, son sus vecinos, y bueno, eso hace que ellas, que sea muy interesante la experiencia de intercambio, en la formación, en las clases, porque, bueno, además mi materia discutimos mucho esto, ¿no? De qué salud queremos llevar adelante, de si queremos ser esos médicos y enfermeros que nos ponemos como si estuviésemos en un pedestal y la gente la despreciamos, la juzgamos, que muchas veces eso pasa y la gente lo nota entre el personal de salud, que a veces no tratan bien a la gente, es la verdad, no todo el mundo, por supuesto, pero bueno, la idea es que estas chicas comprendan que el día que se pasen a ser enfermeras y ya no sean más, digamos, usuarias de la salita, igual traten con respeto y sea mucho más rico el trabajo que hagan en su población, ¿no? Es mucho el caso de epidemiología que se puede... está desarrollando en diferentes países. ¿De epidemias me decís vos? Sí. Bueno, hay muchas epidemias en este momento en todo el mundo. Todos sabrán que hace poquito fue un gran problema el ébola, pero bueno, hay otras epidemias que por ahí no son de infecciones y son
no son tan aparatosas como cuando escuchamos gripe A o ébola, pero hay otras epidemias que también afectan a nuestros pueblos, como por ejemplo problemas nutricionales, mala alimentación, la diabetes. Hoy por hoy se puede considerar una epidemia porque por el sedentarismo, o sea, la falta de educación física, de actividad física. Hoy trabajamos casi todo, la gente trabaja mucho tiempo sentada, en computadoras, en pantalla. Entonces, sí, y más los hábitos de fumar, más los problemas. Esas son las epidemias que hoy más que nunca tenemos en la gente, o sea, entendiendo como que es un problema más allá de con una frecuencia más allá de lo común, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, sí. La verdad que un tema que he tocado a dos personas ahora. Bueno, no, lo que pasa es que con la vida está muy bueno eso. Es que con la vida que uno lleva, yo me incluyo también, que me paso muchas horas quizás sentada también, uno trabaja, ya a veces estudia en la computadora y bueno, y también es un problema la falta de actividad física para los que vivimos a veces en la ciudad, ¿no? Seguro. ¿Qué son las operaciones que se están realizando en el centro de Che Guevara? Bueno, eso es súper importante lo que me preguntás, porque se acerca mucha gente con problemas de la visión de todo tipo, que lamentablemente no estamos en condiciones de solucionar, porque este es un programa que opera únicamente cataratas y pterigion, que es la carnosidad en la vista. La gente a veces le dice carnaza o carnosidad, que es todo externo del ojo, y operamos esos únicos dos problemas porque son los problemas más frecuentes, que sobre la catarata, sobre todo, lo más frecuente y con más necesidad en la población que hay. Otros problemas, ojalá pudiésemos tratarlo, tenemos el equipamiento muy nuevo y en excelente estado, digamos, con las mejores condiciones, pero solo para esos dos problemas de salud. Claro. Que son sí o sí de operación, no tienen otro tratamiento que no sea una cirugía. ¿Qué días son los que están atendiendo y horarios? Bueno, los días y horarios son los miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esos son los horarios, es un horario corrido, es completamente gratuito, o sea, las personas no tienen que pagar nada, ni por la consulta, ni un bonito, nada, ni después si se tienen que operar, si se confirma que tuviese necesidad de operar, se hace también toda la cirugía gratuita, inclusive hasta la medicación. Bueno, tenemos bastantes donaciones de visitadores médicos, digamos que de gremios que nos ayudan mucho a sostener este programa, y bueno, en ese sentido tenemos la posibilidad de que sea totalmente gratuito. Uh-huh. ¿Qué son los qué están por realizar ahora, dentro de muy poquito? Bueno, nosotros, aparte de las actividades en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, que la dirección también, para el que vaya, está ubicado en Barrio San Martín. Ajá, pues sí, está bueno. En Tomás Guido 757, de Barrio San Martín, de aquí de la ciudad de Córdoba, que es a 2 cuadras prácticamente atrás de la ex Casa Cuna, del Hospital Pediátrico, para que la gente se ubique. Es bastante accesible. Y bueno, además de la parte asistencial, o sea, de la parte médica y quirúrgica que hacemos, también se trabaja mucha docencia. Somos sede del curso de cuidadores domiciliarios de la Universidad Nacional de Córdoba, de extensión universitaria. Las chicas toman clases también en nuestro centro oftalmológico. Hacemos muchas otras actividades, y dentro de eso nosotros estamos intentando sobre todo tener un trabajo en el barrio, beneficiar a todo el mundo. Se atiende, sea hasta de otra provincia, donde sea, pero bueno, nos interesa también trabajar mucho con el barrio, porque es un barrio que tiene mucha comunidad migrante, peruana, muchos no tienen acceso a la atención médica, entonces también nos interesa mucho trabajar en el barrio, y en ese sentido la semana del 8 de octubre, que es el aniversario de la muerte del Che Guevara, que es el médico que da nombre a nuestra institución, en ese contexto toda la semana vamos a hacer una serie de actividades, primero de pesquisa, o sea, de búsqueda de casos en el barrio, y otras paneles, charlas, y queremos también hacer un lindo festival musical en la Plaza del Barrio, como hicimos para la inauguración, todo en homenaje al Che, ¿no? Que fue un médico revolucionario que luchó por transformar la sociedad, argentino-cubano, y que es nuestra manera de homenajearlos con trabajo, o sea, trabajando, saliendo, abriéndonos al barrio. Toda esa semanita, ya cuando tengamos bien el cronograma de actividades que va a haber en octubre, ya se los traeremos así. También difundan para que participen todo el mundo. ¿Cuántas operaciones deben de realizadas? Bueno, hasta el año pasado, que terminamos en la clínica Junín todavía,
llevamos aquí en Córdoba 4.831 cirugías. Tenemos casi 1.000 al año. Es el promedio de cirugía que tenemos. No, un poquito más. Claro que sí. Casi llegamos a los 5.000. Y bueno, y esta semana iniciamos las primeras cirugías en el nuevo lugar. Recién pudimos empezar esta semana. Y bueno, ya empezamos poquito porque bueno, preparar un quirófano nuevo lleva mucho trabajo, hay que estar muy seguro de que todo esté de excelencia, que no haya ningún riesgo. Bueno, hasta que nos sentimos que todo estaba perfecto, no empezamos y bueno, en este nuevo lugar ya operamos los primeros 4, así que tendríamos un total de 4.835 al día de hoy, de operados aquí en Córdoba. Buenísimo. Vamos a una pausita musical. Ya venimos con más Atado a un Sentimiento. Aquí venimos nuevamente con más Atado a un Sentimiento y seguimos con el invitado del día de hoy, Lucía Coronel. Quiero que nos cuente un poquito porque me gustó recién que estábamos hablando de lo que es de las operaciones de milagro. Y recién nos contamos en el caso de una peruana. Qué importante que es esto cuando algo se hace un trabajo bien de corazón, cómo se puede ir transmitiendo, ¿no? Bueno, te quiero que conteste que es el primer caso que tuvieron aquí en el primer lugar que tuvieron, donde están ahora. Sí, la primera cirugía. La primera cirugía. Sí, eso fue muy bonito porque, bueno, como te decía, Barrio San Martín tiene una gran población peruana, nosotros ya, digamos, nos sentimos del barrio, la gente del barrio nos ha expresado que está súper contenta que esté ese centro oftalmológico. Y bueno, el día de las primeras cirugías, bueno, fuimos a ver a la paciente que era la primera, que se iba a operar, que salió muy contenta y bueno, nos cuenta que era peruana y que ella ya se había operado su otro ojito de lo mismo, con este mismo programa Operación Milagro, pero en Copacabana, en Bolivia, porque nos contó que ella es de Perú, pero vivía cruzando el lago Titicaca, o sea, en la parte del Titicaca, del lado peruano, y del otro lado se entera que estaban los médicos cubanos ahí, viaja, se opera, pero que después tuvo que venir a Argentina y ya no se pudo volver a operar el otro ojito, y que hace muy poquito se entera que en su barrio aquí, en Barrio San Martín, estaba la Operación Milagro acá, y entonces llegó muy contenta de que había encontrado, preguntando si era el mismo programa, le dijimos que sí, solo que el otro era de Bolivia, este es el de Argentina, y bueno, muy feliz se operó, así que estaba súper contenta, y para nosotros fue muy, muy emotivo que sea una persona que ya ve, o sea, es como simboliza de alguna manera la unidad entre los pueblos también, ¿no? Porque eran médicos cubanos operando en Bolivia, ahora con médicos argentinos formados en Cuba, o sea, lo que buscamos también es esa integración entre los pueblos, ¿no? Que sea integración desde la solidaridad y el hermanamiento. Justamente en una parte que cuando yo tuve la inauguración se hablaba de que no se permitía en aquel momento las operaciones cuando tuvo cuando tuvo Fidel junto con Chávez, la propuesta está diciendo no nos van a dejar. Entonces Chávez dijo, bueno, lo hagamos en que sea en un buque, ¿no? Sí. Qué importancia es lo que yo voy esto, ¿no? De romper barreras y que no haya ninguna barrera que impida a ningún monopolio en el sentido de tratar de buscar lo primero que sea la salud y mirar a las personas sin mirar a quién, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros sostenemos, que la salud debe ser un derecho innegociable de todas las personas, que lo tiene que garantizar el Estado y que tiene que ser gratuito. En ese sentido, nosotros somos un humilde aporte desde un programa internacional que ya ha beneficiado más de 1 millón de personas en todo el mundo. Y hoy la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, está llamando a los gobiernos, a los recursos de salud a combatir este problema de la catarata, porque, como te repito, es un problema totalmente solucionable con una cirugía bastante sencilla, pero sin embargo la gente sigue quedando ciega por catarata por no poder pagarla. Entonces nosotros estamos convencidos de que queremos multiplicar esta visión de que se puede hacer mucho con muy poco, ¿no? Uh-huh. O sea, que no hace falta, a veces cuando hay voluntad se puede hacer mucho con relativamente poco. ¿Cómo es una operación de catarata? ¿Se saca la telita esa que tiene en el ojo y se le pone un lente, puede ser? Sí, exactamente, esa es la cirugía. O sea, nosotros hacemos las 2 técnicas quirúrgicas que se hacen en el mundo, sí. Que son, bueno, facoemulsificación y técnica de Blumenthal, y sí, efectivamente la catarata es como... Todos tenemos como una lente, como si fuese una lente de contacto adentro del ojo, que es una lente natural que todos tenemos por donde pasa la luz
y después se forma la imagen en el cerebro. La catarata es cuando esa lente chiquitita que tenemos adentro del ojo, que es el cristalino, se pone blanca, se opaca por la edad del envejecimiento. Entonces la cirugía se hace una pequeña incisión, se saca esa lente que tenemos, esa catarata, se saca y se coloca una lente intraocular que es como una prótesis, digamos, adentro del ojito, y bueno, eso, la persona se opera y se va a su casa, o sea, no lleva internación, la anestesia es local, o sea, una gotita, lo que sí tiene que cuidarse un poquito y ir a los controles. Claro. Una pregunta, ¿y eso va con aumento o sin aumento? No, eso va sin aumento, lo que Ah, casi siempre la persona después de operarse catarata va a necesitar un anteojo. Listo. Después cuando ya están de alta de la cirugía se les mide la visión y si necesita un anteojito hay gente que no lo necesita, pero la mayoría sí, porque al operar cambia la formita de la córnea, se permite que la persona vuelva a ver porque se quitó ese velo que tenía, pero puede quedar con una necesidad de anteojito. Eso en la cirugía en todos lados es así. ¿Y otros estudios previos a lo que sea oftalmológico o las personas que se quieran hacer unos lentes también? Sí, en este momento sí. Nosotros estamos haciendo... normalmente nosotros no hacíamos la receta de anteojos, salvo a los pacientes operados. ¿Por qué motivo? Porque nuestro programa busca dar solución desde el principio al fin del problema. Ah, claro. Gratuitamente. Y en el caso de los anteojos, nosotros no le podemos garantizar el anteojo gratis. Claro. Sí podemos garantizarle la receta, o sea, que un oftalmólogo le mida la visión, digamos, que no compre esos... que no se haga medir en otro lado, sino con un oculista, claro. y le damos su recetita con la grabación, pero después la gente lo tiene que comprar. Claro. Y la gran mayoría de la gente, o sea, no la gran mayoría, pero muchas personas no tienen acceso tampoco a tener por lo menos 600, 800 mil pesos para un anteojo. Entonces, pero de todas maneras la gente nos pidió, justamente el barrio, que bueno, que después podían resolver lo de los anteojos, pero que más difícil les era ir a una consulta y hacerse la receta de anteojo. Entonces lo estamos haciendo, estamos al menos ayudando con la receta al que necesite medirse, pero bueno, ya cada uno el anteojito se lo tiene que buscar en otro lado, ¿no? Lamentablemente. Que el programa decía de que una persona tiene que operarse y darle la solución en sentido con el lente. ¿Cómo es el recurso del trabajo de ustedes para conseguir el lente o tiene que pagar la persona? No, la persona no paga nada. Listo. Lo que sí, nosotros todavía nos estamos sosteniendo por Cuba. O sea, este programa en Argentina todavía es la República de Cuba quien lo está sosteniendo. Además, nosotros tenemos el apoyo de múltiples personas, sindicatos de aquí de Córdoba, otros lugares que nos colaboran con donaciones, fundaciones. O sea, en realidad ya recibimos bastante ayuda, pero todo lo que es medicación, lentes intraoculares, todo lo que es el insumo y el presupuesto para mantenernos lo manda Cuba todavía. Nosotros consideramos que ya Cuba no tiene que seguir pagando por eso, entonces estamos en la búsqueda de otras alternativas, desde ver que nos ayude el gobierno nacional para que garantice la continuidad de este programa, o ver también, nosotros trabajamos mucho con donaciones de afuera, tenemos el País Vasco, el Parlamento Vasco, nos ayuda mucho. Nosotros presentamos proyectos en 20.000 lugares de financiamiento. Ahora también estamos trabajando proyectos de ayuda internacional para construir el segundo piso y hacer toda el área docente, también con el País Vasco. Bueno, tenemos un grupo de apoyo que constantemente, que no son ni médicos ni enfermeros, muchos son expacientes, familiares o gente que se acercó y quiere colaborar, que también nos ayuda mucho en esto de donaciones. Por ejemplo, en su momento nos donaron cemento, todos los vidrios de la entrada y las puertas de vidrio fueron donados, todos los perfiles de la obra fueron donados, o sea, recibimos muchísima donación de instituciones y gremios que permitió hacer la obra que se consiguió. Pero bueno, nosotros seguimos viendo la posibilidad de que esto se sostenga, se autofinancie y no tenga que Cuba seguir manteniendo algo. Sí, estaría bueno en ese sentido llegar a esa meta para que Cuba pueda abrirse un poco más y ayudar y trasladar a lo mejor a otros países que pueda estar haciendo falta o a otras provincias, que me parece que hay a veces que muchos se lo miraron a Cuba y se lo bloquearon y mirando siempre en ayudar al prójimo a salir afuera, ¿no es cierto?, a las necesidades y decir, un Cuba está presente. Cuba lo tiene entre sus principios, digamos, los principios de la ley de salud pública en Cuba, o sea, de los principios del sistema de salud cubano. Uno de ellos es la solidaridad y la cooperación internacional en salud. Digamos, forma parte de sus principios como
como gobierno, como su revolución los tiene, ¿no? Ayudar, si ellos tienen quizá no una cuestión monetaria, pero sí recurso humano, para ayudar a los pueblos que están más que es lo más desfavorecidos. importante. Hay mucho prejuicio con Cuba, hay mucha falta de información, los medios tergiversan mucho la realidad de Cuba, porque Cuba demuestra que un otro sistema político y económico sí puede ser viable, sí puede garantizar salud y educación gratuita, y con un país totalmente bloqueado, hasta todavía sigue con el bloqueo de Estados Unidos y con muy pocos recursos. No es un país como Argentina, estamos hablando de una isla de 2 millones de personas que no tiene grandes, digamos, producción, y sin embargo se sostiene y ayuda a otros países, y eso es por su capital humano fundamentalmente, dispuesto a ayudar al pueblo del mundo que lo necesite, como decía el Che. Ellos son formados en esa visión, y esa es la diferencia de por qué Cuba hace todo lo que hace, ¿no? Qué importante eso. Vamos a una pausita musical, ya venimos con más A Todo un Sentimiento. Aquí volvemos nuevamente a la pausita musical, como dice el spot publicitario, con el invitado del día de hoy. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, Lucía Coronel. Aquí en Argentina se están operando en otras provincias, en otros lugares. No, el centro oftalmológico Doctor Néstor Che Guevara, Operación Milagro, solo está aquí en Córdoba. O sea, el programa Operación Milagro solo trabaja a través de este centro oftalmológico. O sea, si bien no hay en otros lugares centro oftalmológico en Argentina, sí se operan gente de otras provincias que vienen a operarse aquí. Muchos de manera espontánea, que se enteran y viajan, porque muchos hasta han logrado operarse más fácil con nosotros viajando que conseguir operarse en su provincia de origen, por los turnos, por el costo. Entonces hay gente que uno dice, uy, pero vino hasta de la Patagonia. Entonces también se operan de provincias y municipios donde tenemos convenios, y los intendentes, los jefes comunales, ellos son los que garantizan el traslado y la búsqueda de la gente, y nosotros los operamos gratis y los alojan 2-3 días, y eso todo corre a cargo del municipio para la gente que es de lejos. Y como se operan, la gente cuando se opera tiene el primer control al otro día, a las 24 horas de la operación. Entonces, si vienen de lejos, tienen que quedarse para el control del otro día. Entonces, eso lo hacemos por convenio con municipalidades que mandan la gente, los mandan con enfermero. Y bueno, y además nosotros tenemos un trabajo de una brigada de salud, que ya hemos hecho 4 brigadas, en la Patagonia, aquí en Córdoba, en la Quebrada Humahuaca y en Misiones, que consisten en pesquisas, así como hacemos aquí en los barrios, que vamos y buscamos quién necesita operarse, pero en otros lugares más alejados, siempre con alguien del lugar que nos llevó y garantiza después el traslado. Además, en esas brigadas no vamos solo personal de salud, digamos, no vamos solo médicos, enfermeros, sino que se suma todo aquel que quiere, desde lo que puede colaborar en trabajo, en apoyo, para hacer un trabajo integral cuando vamos a las brigadas en salud. O sea, además de la pesquisa que podemos hacer en la vista, tratamos de hacer actividades artísticas, trabajo con los niños, relevar también las personas que necesiten ser alfabetizadas. O sea, hacer un trabajo integral y como te decía, con gente de la más diversa, porque creemos que justamente eso es salud. Si nosotros defendemos que la salud tiene que ser con participación de la gente, que no solo patrimonio de los médicos y enfermeras, bueno, ahí nosotros intentamos de alguna manera unirnos todos, arremangarnos y trabajar por un objetivo común, de igual a igual, seamos médicos y enfermeras o lo que sea que queramos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, la última brigada fue el año pasado, en septiembre. Ya va a ser un año. En Humahuaca. Hay que pensar en otra, Hay que sí, pensar en este otra. año no pudimos, la íbamos a hacer en La Rioja. No hemos podido por todo el trabajo de inauguración y, bueno, lamentablemente tenemos que priorizar la actividad asistencial, o sea, las cirugías, porque tenemos mucha demanda de gente que necesita operarse. Pero bueno, ya la vamos a hacer. Ahí es como conocimos a los compañeros de Alma, por ejemplo. Ya los conocíamos y ellos participaron en la última brigada, trabajando incansablemente, bueno, alegrándonos con la música. O sea, para nosotros eso es la salud, ¿me entendés? O sea, que todos podamos ejercer la solidaridad y poder hacer algo por el otro. Qué importancia eso de lo que estábamos hablando recién, de que la solidaridad y el trabajo es salud, ¿no?
es salud. El trabajo unido. El trabajo unido es perfecto. Cuando hablabas recién, y yo pensaba que cuántos, a lo mejor de una ciudad, no saben qué hacer, que están distraídos, que a lo mejor por una computadora o se quejan por lo que tienen. ¿Cuántos ustedes están trabajando y llevando tanto la medicina y tanto como que un entretenimiento para los que más necesitan, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Esto es gracias a Cuba, porque ellos son los que han soñado este proyecto y bueno, su pueblo y su revolución son los que lo hacen posible, ¿no? Gracias por sí. ¿Cuál sería tu sueño a seguir, Lucía? Mi sueño sería que haya un planeta donde vivan oftalmólogos buena onda, que les importe la gente y así pudiéramos operar más. Porque realmente, si tuviésemos más oftalmólogos dispuestos a hacer esto y no a lucrar con la medicina, podríamos operar muchísimo más de lo que operamos. Uh-huh. Muy difícil aquí en Argentina, lo ven muy monopolizado lo que es la medicina y lo que es la oftalmología. Sí, como te decía, no todo el mundo trabaja, hace mucho recurso humano en salud aquí, excelente, y trabajando así como nosotros trabajamos, o más, o mejor. Pero en general ciertas especialidades, muchas especialidades, son accesibles solo para los que tienen posibilidad y además que viven en la ciudad. Tenemos localidades del interior de a lo largo de nuestro país que no llega un oftalmólogo nunca, porque no quieren ir al interior, porque no les interesa, si no hay gente que les puede pagar. Entonces eso es lo que nosotros lo vemos difícil, digamos, que si no se cambia la formación de la medicina, es muy difícil que el médico salga queriendo ayudar y no queriendo hacerse rico con la salud y la enfermedad de los demás, como pasa con muchos, ¿no? Lucra con una necesidad de una persona, ¿no? Uh-huh. Lucra lo que es del dolor de una persona en la necesidad que se esté logrando en eso. Qué importante sería de que todos los gobernantes, ¿no? Se pusieran el chaleco de seguridad, el chaleco de poder estar ayudando y no estar con una lapicera y en un cielo ejecutando leyes o haciendo cosas que no, incoherentes, ¿no? Qué bueno sería. Vamos a una pausa. Empezamos a despedirnos del invitado del día de hoy con la doctora Lucía Coronel, oftalmóloga. No, yo no soy oftalmóloga, soy epidemióloga, dirijo el centro. Dirige el centro directamente. Bueno, directora del Centro Oftalmológico del Che de Guevara. Muchísimas gracias por estar presente junto con nosotros, por contarnos esto y bueno, que la gente se pueda estar acercando. Antes de terminar, decimos el lugar y los horarios de atención. Bueno, el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara está ubicado en la calle Tomás Guido 757, en barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba, y los días de atención son los miércoles, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 15, o sea, 3 de la tarde. La atención es completamente gratuita. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde.